Hola a todos, bendiciones, muy buenos días para ustedes, noches para mí. No estoy en casa en este momento y por eso quería no dejar pasar la oportunidad de estar con ustedes, aunque justo en este momento estoy acompañando a mi hermana en su graduación de la universidad y por eso no quería o no podía más bien salir de ese compromiso porque es muy importante. Entonces, bueno, vamos mi mamá y yo, que somos nosotros tres, la familia unidita, lo único que nos queda ya. Papá se fue con Dios pues es importante para mi hermana que estemos ambos ahí. Sin embargo, qué bueno por la tecnología, porque puedo también estar con ustedes, ¿verdad? No soy el Espíritu Santo, pero puedo ser omnipresente. Estoy con mi hermana al mismo tiempo y con ustedes. Eh, Así que por eso dejé esta clase para ustedes. Recuerden, estamos hablando sobre el Evangelio completo, la inminente necesidad que vieron los apóstoles, el Evangelio de los apóstoles, el Evangelio que predicaron los apóstoles sobre la venida del Señor. Y vemos que a lo largo de los evangelios, vemos que en las predicaciones, que en el lenguaje, en este discurso que no solo ellos hablaban, sino que también vivían, pensaban, esta forma tan intrínseca que tenían ellos, que lo vivían y lo expresaban a cada momento de la inminente venida del Señor, de esa cercanía que ellos tenían, esa cercanía, ese mensaje, esa devoción, esa pasión como la que estamos despertando nosotros sobre la venida. Los apóstoles vivían eso y hemos estado viendo, se recuerdan, la semana pasada hablamos precisamente de cómo los apóstoles predicaban el día del Señor en cada uno de sus mensajes, en cada una de sus ideas, en cada una de sus cartas, en cada una de las intervenciones que ellos tenían y lo que históricamente nosotros podemos ver es que ellos vivían eso y lo incluían siempre en su mensaje. Hablaban de arrepentimiento, pero no dejaban de hablar de la venida del Señor. Hablaban de perdón, pero no dejaban de hablar de la venida del Señor. Hablaban de la crucifixión, de la resurrección, pero no dejaban de hablar de la ascensión, de la venida del Señor, porque todo eso apuntaba precisamente a un plan global. Todo esto apunta a, ok, hay un inicio, hay un desarrollo, pero también hay un final. Y entonces muchas veces hemos estado nosotros como iglesia más pendientes en el inicio y en el desarrollo, pero a veces ignoramos el final. Y lo que les decía, y se los he venido repitiendo en todas las clases, el ignorar el final, o el ignorar los últimos tiempos, el ignorar las profecías, el ignorar esta parte del que ha de venir, ¿verdad? Conocemos al que fue, un poco al que es, pero casi nada del que ha de venir. Nos pone como a ciegas, nos lleva en un rumbo de iglesia actualmente, hablo actualmente porque vemos que la iglesia primitiva no pierde el tiempo en eso, sino que más bien incluye todo y pone, por eso es una iglesia apostólica, porque el ministerio apostólico, se recuerdan las materias anteriores que vimos, la materia anterior que vimos de la iglesia integral y cómo lo apostólico significa la madurez de la iglesia. El, 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 esta madurez de Cristo en que podía tener el plan completo, en donde veía el inicio, el desarrollo y el final, de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Y entonces el de pronto ignorar al que viene, ignorar las profecías, ignorar los últimos tiempos como iglesia, nos saca a una batalla sin planos, nos saca a una batalla sin estrategia. Y de pronto podemos estar intentando construir algo sin tener los planos completos, sin tener el render final de lo que viene, sin tener el render final de lo que estamos construyendo. Ojo, este es el reino, esto es el reino. Y lo que predicaron, el evangelio completo que predicaban los apóstoles, precisamente se trataba de eso. Conocemos a dónde estamos, conocemos de dónde venimos, pero hacia dónde vamos. Y siempre, siempre en todos sus mensajes, lo pudimos ver la semana pasada, siempre está, pero el día viene. Pero estamos en los últimos tiempos, el que ha de venir. Se recuerdan todos los hombres efectivos, todos los profetas efectivos del Antiguo, del Nuevo Testamento, tuvieron una revelación del día del Señor.
Todos los profetas, y yo creo que es porque hay algo espiritual en el asunto. Si todos los hombres de Dios, hace 2, 3 clases me parece que pudimos ver eso, que pudimos ver donde todos los profetas del Antiguo Testamento y los hombres claves, un David, o un Moisés, imagínense, un Ezequiel, un Daniel, tuvieron la revelación, tuvieron una imagen de la venida del Señor. Entonces, ¿por qué Dios, dentro de su plan, tiene que entregar a todos ellos este, este evento, vamos a ponerle así, esta dinámica de la venida del Señor? ¿Por qué todos llegaron a ver eso? Porque creo yo que hay algo espiritual en la revelación de ese día. Hay algo espiritual que también nosotros como iglesia debemos de entrar en eso, entrar en el evangelio completo. Porque todos los hombres efectivos a lo largo de la Biblia tuvieron una revelación de la venida del Señor, del día del Señor, de la inminente regreso y retorno del Rey. Y entonces, todos ellos tuvieron la revelación de ese día. Y yo creo que es por lo que, les repito, hay algo espiritual en entender esa revelación. Por eso vemos que Dios se las entrega a todos. ¿Por qué todos los grandes hombres de Dios? ¿Por qué todos los grandes y efectivos profetas necesitaron tener dentro de ellos o tener en sus vidas una revelación de ese día? Porque es parte del reino, porque es parte de una batalla, porque es parte del plan global de parte de Dios. Y entonces vemos cómo ellos comen, ¿se recuerdan? Comen ese rollo, lo digieren para poder profetizar. Entonces, esa es la invitación a nosotros, comer ese rollo. Va a ser dulce a nuestros labios, pero de pronto nos va a amargar el vientre también, porque hay cosas que de pronto nos van a hacer ruido. Y entonces van a amargar nuestro vientre, pero es necesario porque profetiza, hijo de hombre. Profetiza, come esto, digiérelo, pero profetiza. Hay una iglesia que debe de prepararse en profetizar. Hay una iglesia que debe de prepararse en profetizar la venida del Señor. Y entonces es interesante que podamos nosotros ver también que durante todo el Nuevo Testamento ellos viven hablando de eso. Todo el Nuevo Testamento ellos están con ese discurso, ellos están con esa dinámica, ellos están con ese diálogo, con esa idea de siempre estar hablando de la venida del Señor. Se recuerdan, el autor de Hebreos en el capítulo 1 habla, ya estamos en los últimos tiempos. Habla, ya estamos en los últimos tiempos. Pablo mismo decía, ya estamos en los últimos tiempos. Pedro en su primera predicación, recuerden, después, Hechos 2, justo viene el Espíritu Santo sobre todos en el día de Pentecostés, y en el primer discurso que Pedro se levanta a dar, la primera prédica ya con el Espíritu Santo, y lo que le da inicio a la iglesia primitiva, fue en donde él dice, y dice dentro de su discurso, ahora lo que estamos viviendo ahorita fue lo que profetizó el profeta Daniel, en que en los últimos tiempos iba a ser derramado sobre toda carne el Espíritu Santo. Él lo dijo, vamos, y lo vamos a estudiar más adelante, me parece que en la siguiente clase, la primera prédica del apóstol Pedro. Y entonces vemos que ellos en su lenguaje, en sus discursos, en sus prédicas, en todo lo que ellos escribían, en lo que ellos manifestaban, lo que ellos predicaban, lo que ellos vivían, siempre estaba intrínsecamente metido, estaba presente la idea de la inminente venida del Señor. Y eso le dio efectividad. ¿Por qué puedes decir, Ricky, que eso le dio efectividad? Porque lo puedo ver con todos los profetas del Antiguo Testamento. Al parecer hay algo espiritual en la venida del Señor, hay una revelación en la venida del Señor. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito? Y aquí es donde viene la clase de hoy. El propósito de entender la venida del Señor es porque el que se prepara para los últimos tiempos se prepara para vencer en cualquier tiempo. El que se prepara para los últimos tiempos se prepara para vencer en cualquier tiempo. Porque el que se prepara para la batalla final se prepara para cualquier batalla. Todas las generaciones han tenido esa intención. Desde que Jesús asciende, la iglesia empieza con esa dinámica. Se recuerdan el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, no todos
dormiremos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Él estaba diciendo, miren, yo voy a estar vivo para ver. Y ustedes leen a Pablo y él asegura que va a estar vivo. Nosotros sabemos históricamente que Pablo muere decapitado, pero tenía la fe de que él iba a estar vivo para ver ese día. Y por eso hablaba y apuntaba de ese día, hablaba sobre ese día. ¿Cuánto nomás nosotros no podemos tener esa fe? Que todos los escenarios han sido restaurados, que todas las cosas están, que todas las profecías se están cumpliendo, que incluso yo estaba estudiando con la iglesia, porque estamos hablando de Apocalipsis, les recuerdo que ninguna otra generación tiene los nombres bíblicos restaurados como nosotros. ¿Cómo así? Jerusalén siendo Jerusalén, Israel siendo tierra, la migración que todo regresa a Jerusalén, que regresa a Israel. Por ejemplo, habla de ciertos valles, el valle de Josafat, por ejemplo, en Apocalipsis. Por muchas generaciones atrás no habían tenido los nombres, no habían tenido los nombres bíblicos. Solo nuestra generación, usted va y pregunta por el valle de Josafat, saben cuál es el valle de Josafat. Israel está lista, Israel está preparada precisamente porque todos los escenarios están restaurados. Solo faltan detalles, solo faltan cositas, hay ciertas cosas que están muy cerca, pero no son cuestiones de muy grandes o demasiado, sí son cuestiones importantes, pero no son cosas tan complicadas, sino que son cosas de decisiones, como por ejemplo la construcción del tercer templo. No es la gran cosa. No es que pueden pasar generaciones. Todo está listo. Todo está preparado. Absolutamente todo está alineado, restaurado, para que en cuestión de días, el templo pueda estar restaurado. Con una sola decisión política. Con un solo acuerdo político. Ojo, hoy las últimas, y usted va y averigua y revisa, las últimas cosas que se han estado hablando, pues ya no va a ser necesario o no es necesario que haya un terremoto, que un misil destruya la mezquita de Al-Aqsa o el domo de la piedra, el domo dorado famoso, este lugar donde supuestamente Mahoma ascendió, porque se creía que ese lugar tenía que ser destruido para construir el tercer templo. Resulta que el lugar específico donde puede funcionar el tercer templo, donde está el tercer, o donde funcionó el tercer templo, pues no está construido. Es una explanada que está dentro del perímetro, dentro de los jardines. Y ojo, ya hoy en nuestra generación, no estoy inventando, no es algo que va a pasar, ya está pasando que están haciendo los acuerdos abrámicos, los pactos abrámicos. Vaya a estudiar Abu Dhabi, vaya a Abu Dhabi, vaya a Arabia Saudita, no necesita viajar. En internet busque, ahí está las casas abrámicas. ¿Cuáles son las casas abrámicas? Un templo católico, una sinagoga judía y una mezquita musulmana en el mismo lugar, haciendo culto y conviviendo. ¿Qué, puede, qué nos demuestra eso? Que esto mismo en cualquier momento puede pasar en Jerusalén, en el lugar del templo, en donde, y de hecho Apocalipsis 7:1 habla, y se me fue dado, dice Juan, una vara de medir, y se me dieron instrucciones de que midiera el templo, pero afuera del templo no lo midas, le dijo el ángel. Eso ha sido entregado, las afueras, los patios del templo, no lo midas, eso ha sido entregado para los gentiles, en este contexto los musulmanes. Y ellos hollarán la santa ciudad por 300 y entonces todo hoy está cobrando sentido. Todo está cobrando, el escenario está restaurado, los escenarios están restaurados. Vuelvo y repito, si Pablo tenía la fe y decía, yo no voy a estar muerto, yo voy a estar vivo para ver ese día, ¿cuánto nomás nosotros? ¿Cuánto nomás nosotros? Y entonces, todos los discípulos, vemos que todos los discípulos se posicionaron en las profecías de los últimos tiempos. ¿Cuánto nomás nosotros 2000 años después? Y por eso hay una guerra por ese día. Hay una guerra por ese día. Y el tener la revelación de ese día nos da la estrategia y nos da la intención. La clase de hoy se trata de dos grandes áreas: intimidad
y guerra espiritual. Intimidad y guerra espiritual. Y no es que la voy a dividir como tal. Ahorita vamos a hablar de intimidad, ahorita hablamos. No. Al final de esta clase, usted termina este video, termina esta clase y usted analiza todo lo que vamos a haber hablado. Y todo se trata de estas dos grandes estrategias y armas. Intimidad y guerra espiritual. Intimidad y guerra espiritual. ¿Por qué? Porque precisamente hay una guerra por este día. Por eso es que Dios le entrega la revelación a todos los hombres efectivos, a todos los apóstoles, a la iglesia primitiva, les da el evangelio completo. Ellos empiezan a reproducir esta idea. ¿Por qué? Porque cuando nos preparamos para ese día, ¿se recuerdan lo que dijo Juan? Lo leímos, me parece la semana pasada o antepasada. En el misterio de la transformación, cuando Pablo mismo habla de que este es un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y Juan dice, porque todavía somos hijos de Dios, pero no somos lo que hemos de ser todavía, porque Él no se ha manifestado. Cuando Él se manifieste, le veremos tal y como es. Y cuando le veamos tal y como es, seremos transformados tal y como es. Porque aquel que tiene esta esperanza, dice, y esta es la parte que quiero que entiendan también, todo ese versículo es increíble, pero lo que quiero que se lleven en eso es esto. Dice, todos aquellos que tienen esta esperanza se purifican a sí mismos porque Él es puro. Y esta es parte de la estrategia. Toda la iglesia que tiene esta visión, que tiene este evangelio, toda la iglesia que está enfocada, que ama, que predica, que estudia la venida de Cristo, se purifica a sí mismo. Y por eso es que hay una guerra. Y por eso es que Satanás quiere tener distraída a la iglesia de que no estudie esto, de que no hable esto, de que no profundice en esto. Entonces, de hecho, vemos la intención de Satanás, vemos todo el esfuerzo de Satanás para contrarrestar esta idea, para contrarrestar este evangelio, para contrarrestar este día. Esta es la gran pelea. Y ese es, perdón, que ya llevo 17 minutos y no le he dicho el título de esta clase. En esta clase número 4, el título es Pelea por el día de Jesucristo. La lección anterior fue predicando el día de Jesucristo. Hoy es pelea por el día de Jesucristo. Precisamente porque hay una gran batalla, hay una gran guerra que Satanás tiene hay un esfuerzo que él hace para poder evitar este día, para poder retrasar este día. De hecho, tiene preparado él, ya vamos a leer en Apocalipsis, tiene preparado ejércitos específicamente para ese día. Tiene preparados ejércitos específicamente para ese día. Vemos, y no es un secreto, vemos que envía un anticristo precisamente para atacar fuerte ese día, y es parte de lo que le da el inicio al final. Es el inicio del gran final, la manifestación del anticristo, la manifestación del hombre de pecado, que es enviado por Satanás, por el gran dragón. Me estoy metiendo en Apocalipsis porque estoy apasionado en esto ahorita, pero para que tengamos una idea. Ustedes lo han estudiado ya. Y entonces, ¿qué es el dragón? La serpiente antigua, Satanás. Apocalipsis lo dice. La Biblia explica la Biblia. No hay demasiado simbolismo, mucho. El gran dragón, Satanás, la serpiente antigua, lo dice la Biblia. Apocalipsis. Y entonces, esta guerra precisamente que Satanás ha levantado precisamente por este día. Y ojo con esto, toda idea, toda postura, toda teología o pensamiento que no ama, que no busca, que no estudia la venida del Señor, está inspirado por el único que no quiere que llegue ese día. Precisamente está inspirado por el único que no quiere que llegue ese día. Entonces, ojo con esto. Satanás fue juzgado, Satanás fue condenado, fue sentenciado en la cruz del Calvario, pero es como ese condenado a muerte que está esperando que llegue su ejecución. Ojo con eso. Si hemos visto, ¿verdad? En los casos de la vida real, la ley funciona así, en donde hay una sentencia, hay un juicio, una sentencia y una condena. Pero hay un periodo de tiempo para ejecución. Ya está condenado, ya está sentenciado, ya no hay nadie que lo guarde, ya no hay nadie que lo salve, pero la ejecución está preparada para ciertos días. Y entonces, precisamente en este periodo es donde está Satanás.
En la cruz del Calvario fue su sentencia, en la cruz del Calvario fue su juicio, en la cruz del Calvario fue hallado culpable y fue condenado su condena, pero falta el final, que es su ejecución, que precisamente es uno de los eventos que pasa en el día del Señor. Y por eso es que Él en los últimos tiempos es donde arrecia, en los últimos tiempos es donde levanta más su ira, en los últimos tiempos es donde ejecuta con más fuerza, con más astucia su batalla. Y por eso nosotros nos preparamos. Y por eso nosotros nos preparamos con intimidad, pero también con guerra espiritual. Porque, mire lo que dice, antes de que venga el fin, habrá una guerra sin precedentes. Y entre más el tiempo se está acercando, más está avanzando también el reino de las tinieblas. Más está avanzando. Entonces, Apocalipsis 9:15, mire, Apocalipsis 9:15 dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Mire, esta es estrategia. Satanás se está preparando con ángeles para la hora, para el día, para el mes, para el año. Y entonces, ojo, nadie sabe el día, ni la hora, ni el mes, ni el año. Satanás tampoco sabe esto, pero está preparando ejércitos para este día. Y entonces a veces nosotros como iglesia, precisamente con el hecho, porque es un hecho de que nadie sabe el día, nadie sabe la hora, nadie sabe, lo ocupamos como un pretexto para ignorarlo. Cuando Satanás lo está ocupando para prepararse. Y entonces nosotros, ¿por qué deberíamos de ignorar? Interesante esto. Interesante que podamos nosotros ver eso. Porque que no sepamos el día ni la hora no quiere decir que no nos vamos a preparar por eso. Y lo vemos en la iglesia primitiva. Y lo vemos en el Evangelio de los Apóstoles. Los apóstoles están hablando de ese día, hablando de ese día, hablando de ese día, preparando ese día, revelando ese día, anunciando ese día. Precisamente porque hay algo espiritual. Porque todo aquel que estudia la última batalla se prepara para todas las batallas. Todo aquel que se prepara para derrotar un Goliat mata osos y leones. Todo aquel que se está preparando para derrotar un gigante está capacitado para derrotar otros. Amén. ¿Se entiende esa parte? Esa es la idea. Esa es parte del plan completo. Ojo, volvamos a la metáfora de la construcción. Aquel que tiene el render completo, aquel que tiene el plano completo, aquel que sabe qué es lo que está construyendo, se prepara con el dinero, se prepara con los materiales, se prepara con la cantidad de gente, se prepara con todo lo que necesita porque ya tiene el plano completo de lo que está construyendo. Entonces ese es el misterio de conocer los últimos tiempos. Ese es el misterio de conocer los días del Señor. Ese es el beneficio, esa es la estrategia de conocer el día del Señor. ¿Por qué? Porque nos preparamos para eso. Y en el lado de la intimidad, dice, nos purificamos a sí mismos, porque Él es puro. Pero en el lado de la guerra también nos preparamos en guerra espiritual. Nos preparamos en guerra espiritual. Y al prepararnos para esa guerra, nos estamos preparando también para la guerra diaria. Para la guerra diaria. Interesante eso. Mire, en Tesalonicenses el apóstol Pablo, 2 Tesalonicenses 2, 1 y 4. Mire lo que dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Me voy a quedar ahí un ratito porque el apóstol Pablo es el que más ocupa la palabra parusía. Parusía es aparición pública de un emperador o de un rey. Parusía. Entonces aquí estaba hablando, pero con respecto a la parusía, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, este concepto vuelve, la única vez que aparece este concepto de reunión con Él que tiene que ver con el arrebatamiento, lo habla en Mateo 25 con la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes en donde dice que
hubo una reunión o dice que hubo como un cortejo y tiene que ver precisamente con la idea, con la tradición del cortejo judío de la boda, en donde la esposa salía a encontrar al esposo, a reunirse para poder entrar con una especie de cortejo, para entrar juntos a la boda. Entonces, de hecho, el apóstol Pablo lo habla. De hecho, cuando habla del arrebatamiento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados y vendremos juntamente con él. O sea, él lo presenta y el apóstol Pablo siempre lo presenta como un solo evento. Y ojo, no quiero ser dogmático porque yo sé que hemos hablado mucho, ¿verdad? De estas dos partes, ¿verdad? Que primero nos vamos y que de ahí volvemos a venir. Pero ojo con esto, yo solo quiero presentar lo bíblico y los conceptos que están, ¿ok? Los conceptos que están. No me juzguen, no me linchen, ¿ok? Entonces, habla precisamente en estas dos porciones bíblicas o en estas dos historias, en estas eh, las dos únicas veces que ocupan este concepto, que, ojo, no estoy hablando del arrebatamiento como tal, sino que estoy hablando de este concepto de reunión con Él, que sí está altamente ligado, el apóstol Pablo lo habla del arrebatamiento, lo habla también con el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos arrebatados y vendremos con esta reunión, de este cortejo, ¿verdad? Que vamos, nos reunimos en el cielo y volvemos. Ojo, ojo la figura de una esposa, de un cortejo, de un recibimiento, de un encuentro y de ahí un retorno o un ingreso, como un cortejo de bodas. Interesante esto. Pero más allá de esto, mire lo que dice. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ojo con esto. Y empieza con la batalla. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mire, Pablo hace más de 2000 años diciendo, Él está cerca. O hace 2000 años diciendo, está cerca. El día está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. Está cerca. Él decía, está cerca, pero no os engañen, porque antes va a venir la apostasía. Hoy se ha levantado una apostasía como nunca. Que apostasía no solo quiere decir renunciar a la fe, sino que también apostasia. Fuera de, o ausencia de, estancia, firmeza o um, falta de estabilidad. Falta de estabilidad. Eso quiere decir apostasía. Tiene que ver con el término de apostasía. Y hoy lo vemos en la iglesia más que nunca. Hoy lo vemos en la iglesia de Cristo más que nunca. Hoy están, mañana no. Hoy sirven, mañana no. Hoy predicamos una cosa, mañana predicamos otra. Y vamos cambiando según cómo va el mood de la iglesia, según cómo va la moda, según cómo va el asunto, ¿verdad? Que nadie os engañe, que nadie os engañe, que nadie os engañe. Antes de que llegue ese día, celebrará una guerra espiritual sin precedentes, una gran apostasía, confusión, tratarán de robar la fe de muchos, y un plan encabezado por un líder mundial llamado el Anticristo tratará de frenar el regreso de Jesús. Es la versión falsa de Cristo. Y recuerden que entre más cercano a lo verdadero, mayor es su efectividad en la falsedad. Les ponía siempre el ejemplo del billete de $100. Entre más, entre más cercano al verdadero es, más falso, más efectiva es su falsedad. Y eso va a ser así. Eso va a ser así. Y entonces Jesús hablaba mucho de estas cosas. Si nosotros leemos a Jesús, estudiamos a Jesús, Él habla mucho de estas cosas. Y Él decía, les digo esto para que cuando acontezca, su fe no falte. Les digo esto que para cuando acontezca, su fe no falte. Y entonces, esa es la idea. Entender este día, abrazar este día, precisamente, ¿para qué? Para que nuestra fe no falte.
No para que los quite de este mundo, no porque van a estar lejos, no porque ya no van a estar, sino que para que su fe no falte. De hecho, esto es interesante también verlo, porque cuando Apocalipsis dice, y los libraré del día de la prueba, la Biblia explica la Biblia. La única porción que tiene las mismas palabras, precisamente las mismas frases, la dijo Jesús. La dijo Jesús, me parece, Mateo 23, o no sé si fue en el Mateo, 20, en Mateo 23, antes de hablar de los tiempos finales, en donde dice, pero yo oro, no para que los saques de este mundo, sino que para que los libres a la hora de la prueba. Para que los libres a la hora de la prueba. Interesante esto, pero no me voy a meter más en esto. La narrativa bíblica es estar preparados todos los días. La narrativa bíblica es preparémonos todos los días. Preparar a la iglesia para el regreso de Cristo. Preparar la iglesia para el regreso de Cristo es entrenarla para serla victoriosa en cada generación. Es prepararnos para ser victoriosos en cada generación. Si nos preparamos para ese día, nos vamos a preparar para todas las batallas diarias. Para todas las batallas diarias. Mire, en 1 Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Por qué? Porque, no solo va a ser un esfuerzo de Satanás en esos días, en ese día, sino que también, ojo, él no sabe el día ni la hora, tampoco. Entonces, por eso siempre está enviando. Por eso decía Juan mismo en 1 Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Imagínense el apóstol Juan 2000 años atrás diciendo, ya estamos en los últimos tiempos. ¿Cuánto nomás nosotros? Ojo con esto. 1 Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, ya están aquí. Ya están aquí. Entonces, no, como iglesia estudiamos los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque en ese momento va a haber un enemigo, pero ojo, ese enemigo ya está aquí. Satanás se prepara para eso. Nosotros también nos preparamos para eso. Satanás se prepara para eso. La iglesia también se está preparando para eso. Entonces, es interesante ver eso. Cada generación tiene una manifestación del anticristo. Tanto en líderes globales como en sistemas para prepararnos para el anticristo que viene. Por eso prepararnos para esa temporada nos hace fuertes en cada temporada. Si te preparas para vencer todas las dinámicas de ese anticristo, puedes ser victorioso en tiempos donde hay otros anticristos. Estudiar los últimos tiempos nos prepara para estos tiempos y para estos tiempos. Nos prepara para esos tiempos y para estos tiempos. A lo largo de la historia han habido sombras proféticas del anticristo. Faraón fue una sombra profética del anticristo. Nerón fue una sombra profética. Tito, estudiamos toda esa parte. Nabucodonosor fue una sombra profética del anticristo. Hitler mismo le catalogan una sombra profética del anticristo y muchos ya catalogaban a Hitler, pero en ese momento no estaban los escenarios restaurados como hoy. Y aún así, ¿pero por qué? Porque todos estos líderes globales han sido una sombra del anticristo. Ricky, Faraón, sí, claro. Cómo Dios liberó a su pueblo de Faraón por medio de plagas. Vamos a estudiar Apocalipsis. Las trompetas que, ojo, los sellos es Dios permitiendo que el anticristo avance, según él va avanzando, pero es toda una emboscada. Porque todo lo que provocan los sellos son anticristo. El anticristo provocando una guerra, una hambruna, un conflicto político, X, Y, Z. Pero luego viene Dios atacando con las trompetas. Viene Dios atacando el imperio del anticristo y es Dios ocupando ya los recursos naturales para atacar el imperio del anticristo. ¿Ok? Y en las trompetas, si ustedes estudian Apocalipsis, la mayoría de las trompetas
son semejantes a las plagas de Egipto. Semejantes a las plagas de Egipto. Igualitas, calcaditas. Es lo mismo. Entonces yo les pregunto y vuelvo con lo mismo, Dios mío. ¿Dios sacó a su pueblo de Egipto o estaba en Egipto cuando Dios mandó las plagas y aún así lo guardó? Pensemos eso. Entonces la iglesia va a estar fuera. Ya les dije que no quería entrar en el tema, pero bueno. ¿Va a estar fuera la iglesia o va a ser guardada en medio de la prueba? Interesante eso. Ahí se los dejo. No quiero ser dogmático ni quiero decirles dejen de creer lo que hasta ahora han estado creyendo. No, para nada. De hecho, aquí dice que no los cambien su forma de pensar. No, no es mi intención eso. Estoy diciendo lo que nosotros estamos estudiando y lo que la Biblia nos habla. Y lo similar que es. Faraón fue una sombra profética del anticristo. Nabucodonosor con Daniel, ojo con eso. Dice que levantó una estatua y dijo que todos la adorasen y el que no adorase moría. Y hubo 3 que no se inclinaron y tuvieron que pasar por la prueba. Pero en medio del horno de fuego apareció un 4.º hombre, semejante al Barenasha, semejante al Hijo del Hombre, que lo guardó en medio del... Mis amados, puede ser que nos toque estar en el horno de fuego. Puede ser que nos toque vivir la tribulación. Pero en medio va a aparecer, y declaro en el nombre de Jesús, va a aparecer el Barenasha, que no va a permitir que nosotros suframos, que nosotros nos quememos. ¿Por qué? ¿Por qué estás diciendo eso, Ricky? ¿Qué tiene que ver? Porque le estoy hablando que Nabucodonosor es una sombra profética también del anticristo. Daniel, recuerden, Daniel tuvo una revelación muy fuerte de la segunda venida, sin entender que era la segunda venida. Habló del Barenasha, habló del Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Y Daniel nos muestra esa actitud de una iglesia valiente que está dispuesta a ir incluso al horno de fuego. Repito, ¿por qué, Ricky, estás hablando de eso? Porque el anticristo, vemos que el gran dragón, Apocalipsis 13, el dragón, la serpiente antigua, le dio poder al anticristo. Le dio poder, le cedió su trono y su autoridad. Y ahí tenemos en Apocalipsis una especie de trinidad falsa. El dragón como un padre cediendo la autoridad a un diablo encarnado, por decirlo así. De hecho, habla, bueno, es interesante esta parte. Este anticristo también viene con un falso profeta que también va a hacer señales como el Espíritu Santo. Y entonces, ojo, tiene Dios tiene a su novia, pero el gran dragón presenta una ramera. Dios tiene un reino, pero este tiene un imperio, un principado. Y todo vemos que tiene las versiones falsas, pero ya me fui del asunto porque me apasiona esta parte. Y lo que le quiero contar y quiero terminar la idea es que Apocalipsis vemos que el anticristo, que el hombre de pecado, con el falso profeta hace una estatua del anticristo y pide que le adoren. Y ahí viene la marca de la bestia. Todo aquel que no le adore o todo aquel que no se deje marcar, muerte. Y entonces vemos a un Daniel que representa la valentía, la osadía y el inquebrantamiento de una iglesia que va a estar firme y que va incluso a estar dispuesta a entrar a un horno de fuego para no negar su fe. Pero ahí va a aparecer el Barenasha. Ahí va a aparecer el Hijo del Hombre guardándolos. ¿Qué quiere decir esto? Que un Daniel se preparó con la visión que él tenía sobre la segunda venida. Se preparó para enfrentar su anticristo de esa generación. Nosotros también nos estamos preparando, ¿ok? Nosotros nos preparamos para el anticristo que viene, pero ya está entre nosotros. Ya hay un espíritu del anticristo entre nosotros. Y prepararnos para esa batalla nos hace victoriosos en estas. Prepararnos para la batalla final nos hace victoriosos en estas. Entonces, mire qué interesante. Estudiar los últimos tiempos nos prepara para esos tiempos y para estos tiempos.
interesante eso. ¿Cómo peleamos esta batalla? ¿Cómo peleamos esta batalla? Número 1, oración día y noche. En Lucas 18, 7 y 8, lo tengo por aquí. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. ¿De qué está hablando eso? ¿De qué está hablando eso? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y nuevamente, miren, está hablando de oración, pero apunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Se están fijando el evangelio que predicaban los apóstoles? Todo lo que tenían en ellos, que en cada tema siempre daban boom, la revelación de la venida del Hijo del Hombre. La revelación de la venida de Cristo. Una imagen, una revelación, una postura de una idea, una dinámica, un discurso, todo un concepto, lo que tenían intrínseco en ellos, siempre apuntaban al tiempo profético de la venida del Hijo del Hombre. Entonces dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre. Interesante esto. ¿Cómo peleamos esa batalla? Oración y clamor día y noche. La intimidad es nuestra mayor arma. Conocerle a Él es nuestra mayor arma. ¿Se recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Y se la vuelvo a retomar. Al final, ¿qué es lo que le dice? ¿Se durmieron? No, todas se durmieron. Las 10 se durmieron. Estudiamos el texto. Las 10 se durmieron. Pero 5 se habían preparado. ¿Pero qué es esa preparación? ¿Qué es guardar aceite en sus lámparas? ¿Qué significa? Nos da una idea lo que al final les reclama. ¿Y qué les reclama? No guardaron aceite. No les reclama eso. Se fueron de donde estaban. Tampoco les reclama eso. ¿Cuál fue el reclamo de él? A las 5 distraídas que no se prepararon. No las conozco. No las conozco. Prepararnos, llenar nuestro aceite, no es no dormirnos, porque las 10 se durmieron. No, es conocerle más. Es esa intimidad. Guardar aceite para que cuando venga el momento de dormir nosotros estemos tan plenos del conocimiento de Él que no nos durmamos. Y no que no nos durmamos físicamente, sino que ya lo conocemos. Y aunque estemos dormidos, tenemos el suficiente conocimiento para que Él nos reconozca también. No las conozco. ¿Ustedes me conocen? Yo no las conozco. O ustedes se durmieron, pero llenaron tanto su aceite, o sea, me conocen tanto que yo sí también los reconozco. Me conocieron tanto que yo también las conozco. Aquí nos habla de intimidad. Pero bueno, número 2, me distraje, esto era mucho. Era mucho más rápido, que tenía que darles estas 4 armas para pelear esta batalla. Número 1, oración día y noche, que tiene que ver con la intimidad. Número 2, predicar el evangelio completo, así como los discípulos, como los apóstoles, como la iglesia primitiva nos ha enseñado. Boom, siempre meter el día de Jesucristo. Hablamos de oración, pero el día de Jesucristo. Hablamos de perdón de pecados, pero el día de Jesucristo. Hablamos de redención, pero el día de Jesucristo. Hablamos de amor, pero el día de Jesucristo. Siempre apuntar a que viene un día, a que Jesús vino, resucitó. Vino, murió, resucitó, ascendió y volverá. El evangelio completo, el evangelio completo. Número 3, llenura del Espíritu Santo. Mire, en Juan 16, el apóstol Juan nos hablaba precisamente de esto. Juan 16, permítame que lo estoy buscando, lo tengo por acá. En el versículo 13 nos decía precisamente eso. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Interesante. La llenura del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Nos hará saber las cosas que habrán de venir. Ya ven por qué no hay que omitir. No hay que omitir lo que la Biblia nos habla. Y siempre está, mire, ¿para qué nos va a ayudar el Espíritu Santo?
¿Cuál es el arma que nos va a preparar para esta batalla? ¿Cuál es una de las armas que nos va a preparar y que nos va a enseñar el día del Señor, que nos va a hacer saber las cosas que habrán de venir? La llenura del Espíritu Santo. También para eso vino el Espíritu Santo, para hacernos saber las cosas que habrán de venir. Interesante, interesante. Y número 4, entrenarnos en las profecías. Entrenarnos en las profecías, porque conforme a las profecías peleamos. Revisemos primera Timoteo. Primera Timoteo, el versículo 1, el capítulo 1. Déjenme que lo estoy buscando aquí en la compu. No tengo aquí listo se los quiero leer. Porque no tengo la Biblia aquí a la mano. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18, mire lo que dice. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia. De hecho, a Juan, Apocalipsis le dice, lo que profetizaron los profetas, ahora estás viendo. Con el espíritu de los profetas, ahora estás viendo. Entonces, milites lo que hicieron antes de ti, las profecías que hicieron antes de ti en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Interesante, interesante. Entonces, estas armas son las que nos van a ayudar para prepararnos en esta batalla. Número 1, oración día y noche. Número 2, predicando el evangelio completo. Número 3, la llenura del Espíritu Santo. Y número 4, entrenándonos en las profecías. Entrenándonos en las profecías. ¿Por qué? Porque Él ya prometió la victoria. Aquel que vio nuestro final nos dijo, ya vencieron. Aquel que vio nuestro final nos dijo, ya vencieron. Mira Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Interesante. Y gloria a Dios, me llena de pasión, amo esto. ¿Por qué? Porque aquel que ya vio nuestro final dice, el Cordero los vencerá. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores, Rey de reyes. Y los que están con Él, ahí estamos nosotros. Ahí está Elenita, ahí está Alberto. Ahí están todos ustedes. Ahí están. Ahí están todos ustedes. Son llamados, elegidos y fieles. Uy, me llena de esperanza esto. El que vive con esta esperanza se purifica a sí mismo, el apóstol Juan. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Aquel que ya vio tu futuro, aquel que tiene el render final y que te lo está mostrando, que te lo está revelando, que te está diciendo, mira lo que yo estoy viendo. Aquel que ya vio tu futuro dice, ya venció. Ya vencimos esos pecados sexuales, ya vencimos esa ansiedad, ya vencimos ese sentimiento de culpa, ya vencimos ese rechazo, ya vencimos ese de pronto enemistad, ese odio, ya vencimos esa avaricia, ya vencimos esas cosas que nos han intentado opacar, que nos han intentado hacer sentir mal, que nos han intentado esclavizar, que nos han hecho sentir que de pronto ya no tenemos perdón. Ya vencimos. El que vio nuestro futuro nos dijo que ya vencimos. El que vio nuestro final está diciendo aquí, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. En esta batalla nos estamos preparando. ¿Por qué? Porque ya tenemos el resultado final. Ya nos dieron el spoiler. Ya nos dijeron, ok, prepárense para esta batalla. Asegúrense de estar preparados para esta batalla. Pero no se preocupen, yo ya vencí. Ustedes ya vencieron. Les cuento el final. No se preocupen por lo que pasa. Es literalmente como las películas de hoy en día. Sabemos que
que de pronto está el superhéroe y que lo madrean y que, perdón si es muy malcriado para ustedes, que le dan de todo, que le hacen de todo y que ya está al borde de la muerte, incluso lo llegan hasta matar, pero nosotros sabemos que en cualquier momento se va a levantar. ¿Por qué? La película se llama Superman, no va a morir Superman, ¿verdad? O sea, ya sabemos el final, ya sabemos que no va a morir. Pues precisamente ese es nuestro final. Ya nosotros hemos vencido, pero que hayamos vencido no quiere decir que no nos vamos a preparar para las batallas. No quiere decir que vamos a ignorar esto. Amén. Entonces, viene una gran guerra espiritual, pero aquel que vio el final desde el principio dice que vas a vencer. Preparar a la iglesia para los últimos tiempos es entrenarla para hacerla victoriosa en cada generación. Preparemos a la iglesia, hablemos de esto, compartamos con nuestras familias, con nuestros niños, compartamos el evangelio completo, compartamos el evangelio completo. Hemos estado viviendo cosas increíbles en la iglesia, en el colegio, porque estamos volviendo a esto. Ojo, no es algo nuevo, es algo que la iglesia primitiva lo está hablando, pero lo estamos en cada momento. El campamento nosotros juvenil obviamente habló del libres del rechazo, libres del rencor, habló de muchas cosas, pero siempre apuntado a, ¿por qué? Porque viene el día, porque viene la hora. Siempre apuntado al Maranata, Maranata. Esto no es una boda, esto no es una moda. Sí es una boda, no es una moda. Esto no es una retórica solo porque nos gusta. No, es el evangelio completo que predicaban los apóstoles. Es el evangelio que predicaban los apóstoles. En cada momento. ¿Cuántos versículos hemos leído desde la primera clase? Y en todos está presente la venida del Señor. La venida del Señor. La venida del Señor. Pero el día viene cuando el Hijo del Hombre se parezca. Cuando el Paranasha venga entre las nubes. Y les doy un spoiler. La siguiente clase va a hablar de lo mismo, pero con diferente enfoque. La siguiente clase me encanta, un hombre en el cielo. Un hombre en el cielo. Estoy emocionado por eso. Porque precisamente es lo que cambió la iglesia primitiva. Este fue el punto de inflexión. Para que haya habido un Hechos 2, tuvo que haber pasado un Hechos 1. Wow, qué revelación, Ricky. Para un Hechos 2 tuvo que haber pasado un Hechos 1. Para un Hechos 2 tuvo que haber pasado un Hechos 1. ¿Qué pasó en Hechos 1? Que dejó el escenario restaurado y listo para que pasara un Hechos 2. ¿Qué pasó en Hechos 2? El Espíritu Santo descendió. Pero tuvo que haber pasado algo. ¿Qué pasó? Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Y todo empieza con, de la misma forma que le vieron irse, le verán venir. Así como le vieron irse, le verán venir. Y eso cambió la prédica, eso cambió la manifestación, eso cambió la forma de hacer iglesia, eso cambió el evangelio de los apóstoles. El evangelio que predican los apóstoles. La iglesia primitiva le vio irse. Nosotros lo veremos venir, Maranata. La iglesia primitiva lo... Entonces, ¿por qué? Si nosotros estamos mucho más cerca, ¿por qué tendríamos que ignorar este mensaje? Si nosotros estamos más cerca, ¿por qué tendríamos que ignorar esto? No se puede, no se puede. Fijemos los ojos en Cristo, en su plenitud, y lo veremos calmar la tormenta. No nos enfoquemos en la tormenta venidera, enfoquémonos en quién va en nuestra barca. No nos enfoquemos en la tormenta venidera, enfoquémonos en quién va en nuestra barca. Maranata no es una moda, es volver a mirar lo que Jesús nos exhortó a que miremos. Jesús habló de esto en todos sus discursos. El reino se trataba de esto. Los discípulos, los apóstoles hablaron de esto. Las predicaciones hablaron de eso. Todo el evangelio de los apóstoles habló de esto. Y es por eso para mí un privilegio que estemos amando su venida, estudiando su venida, predicando su venida, impartiendo, impactando a todos. Y esto puede ser pequeño, podemos haber aquí 10, 12, qué sé yo. Pero esto tiene que multiplicarse. Esto tiene que multiplicarse. Tenemos que empezar a hablar de eso. Y yo oro en el nombre de Jesús para que ustedes se vayan apasionados de esta materia, apasionados por el día del Señor. Y que podamos regresar como la iglesia primitiva a, en todos nuestros mensajes, apuntar del día, apuntar que ese día viene, anunciar
que ese día viene. Mis amados, muchas gracias por haber estado aquí conmigo en un medio no tan normal, no tan tradicional. Obviamente, ustedes normalmente estamos en Zoom, los puedo escuchar, los puedo ver, pero ahorita solo ustedes me pueden ver porque estamos aquí en la plataforma de YouTube. Lo bueno es que ya les queda aquí grabado. Sin embargo, sí les quiero pedir un favor. Quiero que me hagan saber cuando ya vieron la clase completa, por favor, y me puedan dejar un mensajito en el grupo de ya vi la clase, y por favor déjenme un comentario o comentarios o preguntas, ¿ok? Mínimamente déjenme un comentario cuando hayan visto la clase completa, qué parte es la que más le gustó, qué parte es la que más le impactó. Déjenme un comentario en el grupo. Los comentarios que yo vea en el grupo es que yo voy a saber que ustedes ya vieron la clase. Cuando no, si no veo comentarios, tomaré como que no vieron la clase, ¿ok? Solo para eso. Mínimamente un comentario. Si tienen preguntas, dudas, por favor, háganlas, que yo se las voy a estar respondiendo cuando salga de mi compromiso, que estoy justo en este momento. Así que, mis amados, Dios les bendiga, les amo un montón y nos vemos en la siguiente clase. Vengan expectantes, puntuales. Yo también voy a intentar ser puntual la otra clase porque hay mucho de qué hablar, ¿ok? Un abrazo a todos, Dios les bendiga. Feliz día, feliz fin de semana. Vayan mañana a la iglesia y no se les olvide compartir con otros. Cristo está a la puerta y está cerca. Y nosotros muy probablemente le veamos venir. Un abrazo a todos.